Bueno, hoy vamos a trabajar en el segundo condicional. Hace algunas clases habíamos trabajado en el zero and the first conditional. Habíamos trabajado en el primer y en el segundo condicional. Pero hoy vamos a revisar un poco el primero y el zero y vamos a pasar al segundo. Bueno, so let me share my screen. Bueno, entonces habíamos aprendido que el condicional cero está conformado solamente de tiempo presente y que se trata de hablar de situaciones que para nosotros son siempre verdades. Ay, no voy a compartir la pantalla. María, es que usted ahorita... Ay, Dios mío. Hello, good morning. Y bueno, estoy tratando de
Okay, I'm sorry. Thank you so much. Bueno, vamos a empezar entonces. Gracias por esperar. Thanks for waiting. Bueno, entonces vamos a revisar primero los primeros dos condicionales, que son los condicionales básicos, el 0, zero, y el first, el primero. Bueno. Okay, so let's do it. Bueno, entonces habíamos dicho que el condicional 0 está conformado solamente del presente simple. Es decir que la condición y la consecuencia ambas van en presente. If plus present simple, if más presente simple, y la consecuencia también está en presente simple. Por ejemplo, si yo estudio inglés todos los días, if I study English every day, yo aprendo, I learn, ambos están en presente. Aquí tenemos otros dos ejemplos. Si los bebés están hambrientos, if babies are hungry, ellos lloran, they cry. Entonces, hablamos de algo que siempre o casi siempre es verdad. Si los bebés están hambrientos, ellos lloran. Eso pasa siempre. Si la gente come demasiado, if people eat too much, si las personas comen demasiado, ellos se engordan. They get fat. Engordarse, they get fat. Entonces, let's notice that both are in present. Ambos están en presente. So, as I was telling you, this conditional is used when the result will always happen. Este condicional se utiliza cuando el resultado siempre sucede, siempre sucederá, will always happen. Si el agua alcanza los 100 grados, if water reaches 100 degrees, el agua hierve, boils. Entonces tenemos dos verbos, el verbo alcanzar, reach, y el verbo hervir, boil. Ambos están conjugados en presente. Miremos que tienen la S. Recordemos que en presente, cuando estamos conjugando, debemos agregar una S a ciertas personas. Entre ellas, a la tercera persona del singular, it, debemos agregarle una S, it boils. Es un hecho, it's a fact. Estoy hablando en general, no sobre una situación en particular. The result of the if clause is always the main clause. Entonces, siempre presente. Sigamos. Ahora, el primer condicional tiene el presente simple después del if y luego el futuro simple en la otra cláusula, en la consecuencia. Entonces tenemos causa, if, sí. Silenciamos los micrófonos, por favor. Entonces tenemos la cláusula del if, que es la causa. Más presente simple.
y la consecuencia con el auxiliar del futuro, que es el will, más infinitivo. Recordemos que el will se utiliza para hablar en futuro. Entonces, si yo digo I will learn, estoy diciendo yo aprenderé. El verbo learn, aprender. Veamos ejemplos. Si llueve, if it rains, presente, condición con el if. Si llueve, if it rains. Si yo estudio, if I study today. Si yo tengo suficiente dinero, if I have enough money. Y si el tren es cancelado, if the train is delayed. Entonces, notemos que cada vez que tengo un if, es decir, la causa o la condición, ese if va acompañado de un verbo que está conjugado en presente. Algunos de ellos tienen S, otros no. Aquí tenemos una S porque estoy hablando de it. Mientras que aquí el verbo study, el verbo have, esos no tienen S porque estoy hablando de yo. Y en presente no debo agregarle S a la primera persona, es decir, a yo. Si yo estudio, if I study, el verbo queda igual. Entonces, miremos el primer ejemplo. Si llueve, if it rains, yo no iré al parque. I won't go to the park. Tenemos el verbo ir y el auxiliar del futuro, won't, que en este caso está negativo. Entonces, recordemos que este won't no significa nada, simplemente me está indicando que estoy hablando en futuro. Yo voy, I go. Yo iré, I will go. Y en este caso, yo no iré. Puedo decir entonces, I will not go o I won't go. Yo no iré al parque. Si yo estudio hoy, if I study today, presente. Yo iré, recordemos que esta doble L es la contracción del will, el auxiliar del futuro. I will go or I'll go to the party tonight. Si yo estudio hoy, iré, go, iré a la fiesta esta noche. Si yo tengo suficiente dinero, if I have enough money, tenemos el verbo comprar aquí, buy. Yo compraré, I will buy or I'll buy some new shoes. Compraré algunos zapatos nuevos. Y en este último ejemplo que tenemos aquí, tenemos primero la consecuencia, miremos que el futuro está aquí. Y luego tenemos la causa. El if, entonces, está en medio de la oración. Ella estará tarde o ella llegará tarde si el tren es cancelado. Aunque primero esté la consecuencia y luego esté la causa, si el tren es cancelado, la estructura del condicional es el mismo. El if va acompañado de un verbo en presente y la consecuencia tiene futuro con el will. Ella estará tarde, ella llegará tarde. Miremos que cada vez que nosotros escribimos el condicional, ponemos una coma en medio de la oración. Si llueve, coma, yo no iré al parque. Pero si la consecuencia, como en la última frase, si la consecuencia está primero que la causa, no debo utilizar la coma. Es decir que si mi condicional empieza por la causa, es decir, por el if, si llueve, debe haber coma si mi condicional empieza por el if. Pero si mi condicional no empieza por if, es decir, que si el if está en medio de la oración, no debe haber coma. Por eso, en las primeras tres frases tenemos coma, porque en las primeras tres frases tenemos if al principio de la oración, mientras que en la última el if está en medio. Muy bien. Bueno, entonces, ¿para qué se utiliza el primer condicional? Se utiliza para hablar de cosas que podrían pasar en el futuro, es decir, cosas que son probables a que sucedan, aunque no sean del todo seguras, son posibles.
Of course, we can't know what will happen in the future. Nosotros no podemos saber lo que pasará en el futuro. Pero este condicional describe cosas posibles, possible things, que podrían fácilmente volverse realidad, which could easily come true. Muy bien. Entonces, el primer condicional describe una situación en particular, mientras que el condicional 0 describe lo que pasa en general. Si tú te sientas en el sol, tú te quemas. Eso es algo que puede suceder. Una situación en general. Algo que es usualmente real, que es verdad. Si tú te sientas en el sol, te quemas. Tenemos entonces presente, si te sientas, y de nuevo presente, te quemas. Mientras que en la segunda, si tú te sientas en el sol, tú te quemarás. Entonces miremos que en estos dos condicionales la estructura es diferente. En el primero tenemos presente y presente, causa y consecuencia, ambos en presente. Mientras que en el segundo, en la segunda frase, que corresponde al primer condicional, la primera, es decir, la causa, está en presente, como en la primera, está en presente. Mientras que la consecuencia está en el futuro, tenemos el will, en este caso contraído. Tú te quemarás. You'll get burned. Entonces, el primero se trata del zero conditional y el segundo se trata del primer condicional. Entonces, en el primer ejemplo, estoy hablando, here I am talking about every time a person sits in the sun. Estoy hablando de cada vez que una persona se sienta en el sol. Quemarse es una consecuencia natural de que se siente bajo el sol. Mientras que en el primer condicional, es decir, en la segunda frase, estoy hablando de algo que puede pasar hoy. Es decir, yo le estoy advirtiendo a alguien que si tú te sientas en el sol, te quemarás. Ese es el primer condicional. Muy bien. ¿Cómo vamos? Good. Yes, Marta, tú utilizas el cero condicional, es decir, tú sabes que estás hablando en cero condicional cuando estás hablando solo en presente, cuando tú no tienes will en ningún lado de la frase. Es algo que tú consideras que siempre va a pasar. Por ejemplo, si yo... A ver, let me give you an example. Let me think about it. Si yo recibo mi sueldo, yo compro muchos vestidos. Entonces, podríamos decir, let me write it by here. Si yo recibo mi sueldo, si me pagan, if I am paid, yo compro muchos vestidos. Ambos están en presente. Si a mí me pagan, compro muchos vestidos. I buy many dresses. Es algo que tú siempre haces. En cambio, si tú pones la misma frase en el primer condicional, si a mí me pagan, yo compraré muchos vestidos. En este caso, tú no sabes si te van a pagar.
Si me pagan, bueno, me compraré los vestidos. Entonces, tú estás hablando de algo que podría ser posible. Si me pagan, solo si me pagan, compraré los vestidos. Mientras que en la primera, tú sabes que te van a pagar. Si me pagan, yo compro vestidos. Eso es algo que yo siempre hago. Mientras que aquí, tú no sabes si te van a pagar o no. Es algo que sabes que es posible, pero aún no estás segura de ello. ¿Sí me voy a entender? Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Voy a devolverme para que revisemos las frases negativas en el primer condicional. Si nosotros estamos hablando en primer condicional y estamos hablando negativamente, entonces los verbos deben ir conjugados de manera diferente. Por ejemplo, si en este caso yo no quiero decir si llueve, sino que quiero decir si no llueve, debo utilizar entonces los auxiliares del presente, que recordemos que son el das y el do. Entonces, habíamos aprendido que estos dos auxiliares se utilizan cuando vamos a negar o cuando vamos a preguntar. En este caso, lo vamos a utilizar para negar. Entonces, tenemos para negar el doesn't y el don't. Dependiendo de la persona que yo esté hablando, debo utilizar un auxiliar diferente. Entonces, como en este caso se trata del it, y el it es tercera persona, debo utilizar el doesn't. El doesn't entonces se utiliza para it, para she y para he. Aquí estoy hablando de it, es por eso que debo utilizar el doesn't. Entonces diría, si no llueve, if it no doesn't. If it doesn't rain, yo iré al parque. El verbo ir, go, y utilizamos el auxiliar del futuro, que es will. Si no llueve, if it doesn't rain, yo iré al parque. I will go to the park. Miremos que el verbo llover, rain, aquí no tiene la S porque estoy negando. Entonces, cuando estoy negando, recordemos que no es necesario conjugar el verbo. Digo entonces, if it doesn't rain. Hagamos el mismo ejemplo con el segundo. Si yo estudio hoy, en este caso no estoy hablando de it, sino que estoy hablando de I. Para I, entonces, no debo utilizar el doesn't, sino el don't. El don't se utiliza para el resto de personas. Entonces diría, si yo no estudio hoy, if I don't study today, yo no iré a la fiesta. I will not go. Yo no iré. O utilizamos la contracción del will not diciendo I won't. I won't go to the party tonight. No iré a la fiesta esta noche. Ok, bueno, entonces aquí el verbo study está en infinitivo porque en presente no es necesario agregarle una S a las personas diferentes a las terceras, es decir, a yo, tú y nosotros. Si yo no estudio hoy,
yo no iré a la fiesta esta noche. Aquí de nuevo entonces estoy hablando de yo. Es decir que negativamente diría, si yo no tengo suficiente dinero, ¿cómo decimos entonces si yo no tengo? Si yo no tengo suficiente dinero. If I... Muy bien. If I don't have enough money, si yo no tengo suficiente dinero. Muy bien, excelente. Good. Si yo no tengo, if I don't have enough money, yo no compraré, I will not, y el verbo buy, comprar, yo no compraré nuevos zapatos. Muy bien. Bueno, aquí en la última frase estoy hablando de nuevo de tercera persona, es decir, she. Ella estará tarde si el tren es cancelado. Cuando estamos hablando del verbo to be, entonces, lo único que tenemos que hacer es agregar el not. No necesitamos utilizar auxiliar. Ella no llegará tarde. She will not. She will not be late. Or she won't be late. Si el tren no es cancelado. If the train is not delayed. Bien. Entonces, presente y futuro. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo. Si él estudia duro, él pasará el examen. Si él estudia duro, él pasará el examen. He will pass the exam. Entonces, negativamente diríamos, si él no estudia duro, if he doesn't study hard, él no pasará. He will not pass the exam. Él no pasará el examen. He will not pass the exam. De nuevo, entonces tenemos el auxiliar, el no en presente para él, si él no estudia. Y el auxiliar del futuro, negativo, he will not pass. Aquí, en la frase afirmativa, entonces teníamos IES. Habíamos conjugado el verbo porque estamos hablando de tercera persona, estamos hablando de él. Si él estudia duro, él pasará el examen. Ahora, negativamente, entonces, no es necesario conjugar el verbo. Decimos study. If he doesn't study hard, él no pasará el examen. Entonces, recordemos que las mismas personas con las que negativamente utilizo el doesn't son las mismas personas a las que afirmativamente les debo agregar una S. Es por eso que aquí le agregué S. Muy bien. Questions up to now? ¿Preguntas? Guys? Bueno, vamos entonces a hacer más ejemplos, ¿ok?
I am going to give you some sentences. No, yo ahora le pregunté a María. Bueno. If my baby is hungry, si mi bebé está hambriento, if my baby is hungry, él llorará. He will cry. Si ellos comen demasiado, if they eat too much, ellos engordarán. Negativamente, entonces diríamos, recordemos que mi bebé lo podríamos reemplazar por él. Y como estoy hablando de él, entonces puedo utilizar, al hablar negativamente, el doesn't. Mientras que aquí, como estoy hablando de ellos, al hablar negativamente, debo utilizar el don't. Recordemos que en presente, cuando estamos hablando del verbo to be, is, are or am, no es necesario utilizar el auxiliar. I said that to you again. Por ejemplo, si yo estoy hambriento, I don't know, yo comeré una hamburguesa. If I am hungry, I will eat a hamburger. De nuevo, entonces tenemos la condición en presente. En este caso, estoy utilizando el am, el verbo to be, para hablar en presente. Pero como estoy hablando del verbo to be, no es necesario utilizar el don't. Entonces digo, if I am not. If I am not hungry, I will not eat. Si yo no estoy hambriento, yo no comeré. Mientras que si estoy utilizando cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, si yo como, a hamburger, si yo como una hamburguesa, yo no estaré hambriento. I will not be hungry. Yo no estaré hambriento. Aquí estoy utilizando un verbo diferente al verbo to be. Entonces, si voy a hablar negativamente, sí debo utilizar los auxiliares doesn't y don't. Entonces ya no agregaría el not, sino que diría, como estoy hablando de yo, debo utilizar, ¿qué debo utilizar? Don't o doesn't, si estoy hablando de yo. Don't, muy bien. Entonces diría, si yo no como, if I don't eat a hamburger, yo estaré hambriento. I will be hungry. Entonces, let's take into account that if I am talking about the verb to be, si estoy hablando del verbo to be, solamente agrego not, sea que esté hablando de primera, segunda o tercera persona. Si él no está, if he is not. Si nosotros no estamos, if we are not. Como estamos hablando de are, is, or am, lo único que tengo que hacer al negar es agregar not. Pero si estoy hablando de cualquier otro verbo,
cualquiera. Agrego los auxiliares cuando voy a negar. If I don't eat, si yo no como. Muy bien. No. Bueno, hagamos entonces una pregunta. Los auxiliares, soy muy insistente con los auxiliares se utilizan entonces para negar y para hacer preguntas. Entonces, cuando vamos a hacer preguntas, let me give you an example. Si ellos comen demasiado, ¿se engordarán? Will they get fat? En este caso, como el auxiliar del futuro es el will, debo utilizar el will para preguntar, para hacer preguntas. Si ellos comen demasiado, ¿se engordarán? Si él está hambriento, ¿llorará? Entonces invierto el sujeto con el auxiliar. Digo entonces, if he is hungry, ¿llorará? Will he cry? Si yo estoy hambriento, ¿comeré una hamburguesa? De nuevo entonces invierto sujeto y auxiliar. Si estoy hambriento, ¿comeré una hamburguesa? Will I eat a hamburger? Tomemos el ejemplo que habíamos hecho hace un rato. Si él estudia duro, él pasará el examen. Entonces preguntaríamos, si él estudia duro, ¿pasará él el examen? If he studies hard, will he pass the exam? ¿Pasará él el examen? It is pretty easy, es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es invertir. Will he pass? Si ella viene a visitarme, if she comes to visit me, or to visit only, I will be glad, estaré contento. I will be glad. Entonces, de nuevo, si ella viene a visitarme, ¿estaré contento? ¿O estarás contento? Will I be glad? Si ellos van al mall, si ellos van al centro comercial, ellos verán una película. They will watch or they will see a movie. Si ellos van al mall, ellos verán una película. Entonces, ¿cómo preguntaríamos? ¿Verán ellos una película? Muy bien. Exacto. Will they see a movie? Excelente. Muy bien. Excelente, Sophie. Will they see a movie? ¿Verán ellos una película? Muy bien. Y hagamos un último ejemplo. Sí, ya las llevo. Recordemos que podemos utilizar primero la consecuencia y luego la causa. De todos modos, la estructura es la misma. Entonces, digamos... Con psiquiatra.
Nosotros. Se llama Ricardo. We will Bueno. have fun. Nos divertiremos. We will have fun. Si vamos a la playa. Bueno. Sí, yo tengo. We will have fun if we go to the beach. Nos divertiremos si vamos a la playa. Entonces aquí tenemos la consecuencia primero y la causa después si vamos a la playa. Entonces decimos, nos divertiremos. Will we have fun? Nos divertiremos. Y hagamos la frase completa. Si vamos a la playa. Will we have fun if we go to the beach? Nos divertiremos si vamos a la playa. Again, we have will and the subject. Tenemos entonces el will y el sujeto invertidos porque estamos preguntando. Ok. Bueno. ¿Cómo se dice playa? Beach. Thank you. Okay. Okay, so let me share my screen again so we can continue. So guys, is that clear, the first conditional? ¿Está claro el primer condicional? Ok, bueno. Bueno, ahora entonces vamos a pasar al segundo condicional. El segundo condicional habla o se refiere a situaciones que no son tan posibles, que no son posibles. Entonces, la estructura del segundo condicional es diferente. Muy bien. Bueno. Entonces, dijimos que para el primer condicional debemos utilizar presente y will. Mientras que, can you all see my screen? ¿Todos están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, I think so. Ok, thank you. Bueno, entonces, en el primer condicional dijimos que utilizamos presente para la condición, si yo voy, if I go, y futuro para la consecuencia, yo me divertiré, I will have fun. Mientras que en el segundo condicional, el will de futuro, el auxiliar para el futuro, es reemplazado por el would. Es decir que yo ya no digo los micrófonos, por favor. Thank you. Yo ya no digo yo iré, I will go, sino que utilizo el auxiliar condicional, que en este caso es would. Entonces, si yo digo I would go, no estoy diciendo yo iré, sino que estoy diciendo yo iría. I would go. Tú jugarás si utilizamos el will, o tú jugarías si utilizamos el would. Entonces, si hacemos la frase con el will, nos quedaría tú jugarás tenis la próxima semana. You will play tennis next week. Ese es el primer condicional. Pero si utilizamos el would en vez del will, diríamos entonces tú jugarías tenis la próxima semana. You would play tennis next week.
La estructura, o cuando voy a negar utilizando el would, como en el will, lo único que tengo que hacer es agregar not. Entonces, tenemos él o ella, he, tomemos he. Él no romperá, he will not, he won't. Break, él no romperá, he won't break your helmet. Él no romperá tu casco, he won't break your helmet. Pero si decidimos utilizar el would, diríamos entonces, él no rompería. He would not break your helmet. Él no rompería tu casco. Entonces, si utilizamos el won't, estaríamos hablando en el primer condicional. Y si utilizamos el would, estaríamos hablando en el segundo condicional. We, nosotros, utilizaremos. We will use. We will use your golf club. Utilizaremos tu club de golf. Si utilizamos el will. Mientras que si utilizamos el would, ya no estaríamos diciendo nosotros utilizaremos, sino nosotros utilizaríamos. We would use your golf club. Tú necesitarás, you will need knee pads. Tú necesitarás protectores de rodilla, knee pads. Mientras que si no utilizo el will, sino el would, diríamos entonces tú necesitarías. Condicional número 2. Ellos comprarán. They will buy a new tennis racket. Ellos comprarán pronto una nueva raqueta de tenis. Pero si en vez de decir will, decimos would, ya no diríamos, ellos comprarán, sino ellos comprarían. Entonces, la consecuencia para el primer condicional va en futuro utilizando will. Mientras que la consecuencia para el segundo condicional va con el auxiliar would. Entonces, tenemos un verbo cualquiera. El verbo any verb, el verbo dormir. Digo entonces en presente, yo duermo, I sleep. En futuro digo, utilizo el will, digo entonces, I will sleep. Y en condicional, en el segundo condicional digo, yo dormiría, I would sleep. Yo duermo, yo dormiré, yo dormiría. Muy bien, bueno. Entonces, sabemos que el primer condicional se utiliza para hablar de algo de lo que estamos seguros que va a ocurrir. If, sí, esa es la estructura, sí, más presente simple, si yo hago, si yo estudio, si yo pienso. Y la consecuencia en futuro utilizando will. Tenemos aquí 3 ejemplos. Si yo estudio mucho, si tú estudias mucho, if you study a lot, tú pasarás el examen. You will pass the exam. Si está soleado mañana, if it is sunny tomorrow, iremos a la playa. We will go to the beach. Futuro, we will go. Si tú vas a la cama tarde, si te acuestas tarde, if you go to bed late, tú estarás cansado mañana. You will be, estarás cansado. You will be tired tomorrow. Ahora, en el segundo condicional, ya no tenemos presente, sino pasado. Y ya no tenemos el will, sino que tenemos el pasado del will, que es el condicional
would. Es una situación hipotética, hypothetical. Es algo que no creemos que suceda. Por eso utilizamos el pasado. Let me put it bigger so you can see. Bueno, entonces, si tú fueras rico, si yo fuera rico, if I were rich, si yo fuera rico, if I were rich, yo compraría, I would buy a very expensive car. Entonces, ya no tenemos el verbo to be en presente, si yo soy, if I am, sino que digo, si yo fuera, pasado. El pasado, ustedes saben que el pasado del verbo to be es was y were. En este caso, entonces, utilizamos el were. Si yo fuera rico, if I were rich, yo compraría, I would buy. Tenemos el verbo buy, pero como está acompañado de would, no estoy diciendo yo compro, sino yo compraría. Yo compraría un carro muy costoso. Si yo, de nuevo el verbo to be, si yo fuera tú, if I were you, yo, el verbo obedecer, como tenemos el would, entonces decimos yo obedecería a mis padres. If I were you, I would obey my parents. Yo obedecería a mis padres. Si él estudiara, él pasaría el examen. En este caso, entonces, tenemos un verbo diferente al verbo to be. Tenemos el verbo estudiar. En pasado, como estudiar es un verbo regular, en pasado agregamos ed. Si él estudiara, el sentido de esta frase, el sentido de esta primera frase de la causa, él no dice si él estudió, dice si él estudiara. Entonces tenemos el verbo en pasado. Si él estudiara, él pasaría el examen. He would pass the exam. Entonces, a diferencia del primer condicional, este verbo ya no está conjugado en presente, es decir, que ya no tiene una S, sino que tiene una ed, la terminación ed. Y el auxiliar would, he would pass. Dime. Entonces, ¿cómo se pronuncia cuando es con ed? En el ejemplo de estudiante. ¿Cómo se pronuncia? Yes. Si él estudiara, if he studied. Ok. Thank you. Bueno. Si él estudiara, él pasaría el examen. He would pass. Bueno, entonces hagamos algunos ejemplos. Be. Como en el segundo condicional tenemos que utilizar estos verbos en pasado, la causa en pasado, debemos poner el verbo to be en pasado, es decir, was. Si yo fuera doctor, si yo fuera un physician, si yo fuera doctor, yo te curaría. Entonces diríamos, if I were a doctor. Si yo fuera un doctor, yo, el auxiliar would, el verbo curar. Yo te curaría. I would cure you. Aquí tenemos el verbo comer. El pasado del verbo comer es ate. Si yo comiera mucho, I ate. sí, muy bien. Sí, Jitsi, déjame explicarte. Lo que pasa es que... Muy bien, Jessica. Lo que pasa es que cuando estamos hablando en condicional, nosotros sabemos que el pasado del verbo to be es was para yo, para él y para ella. Entonces en pasado yo digo, él era, he was. Ella era, she was. Mientras que para el resto de personas, es decir, ellos,
tú o ustedes, you, utilizamos el were. Ustedes eran, you were. Pero cuando estamos hablando en condicional, para todas las personas utilizamos el were. Es decir que, a pesar de que yo sé que en pasado, en presente digo he is, y en pasado digo he was, él era. Pero si estoy hablando en condicional, debo decir he were. A pesar de que yo sé que eso no está bien, pero en el inglés hablado decimos were. Entonces, sabemos que para I decimos was. Pero si estamos hablando en condicional, debemos utilizar el were. De todos modos, si ustedes eligen utilizar el was, también está bien. También les van a entender. Pero suena mejor decir were. Si yo fuera un doctor, yo te curaría. De todos modos, ambas están correctas. Bueno, entonces estábamos diciendo que el pasado del verbo comer, eat, es ate. Entonces digo, si yo como mucho, si yo comiera mucho, if I ate a lot, yo me engordaría. Y el would, yo me engordaría. I would get fat. I would get fat. Muy bien. Bueno. No, I don't like this one. Si yo tuviera un carro más rápido, have a faster car, yo llegaría más temprano. Entonces, la condición va en pasado. El pasado del verbo have es had. Had. Entonces, ya no digo si yo tengo, if I have, sino que digo si yo tuviera en pasado, if I had. Si yo tuviera un carro más rápido, if I had a faster car, yo llegaría, I would arrive más temprano, earlier. Yo llegaría más temprano. Tenemos el verbo llegar, yo llego, pero como estamos utilizando el would, decimos entonces yo llegaría más temprano. Si yo fuera tu padre, be your father, yo te castigaría. Tenemos entonces el pasado del be, que es were. Si yo fuera tu padre, if I were, pasado, si yo fuera tu padre, if I were your father, yo, el verbo castigar, punish, yo te castigaría. I would punish you. Muy bien. Bueno, cambiamos este por be healthy. Si tú comieras bien, eat well, tú estarías saludable. De nuevo, entonces, utilizamos el mismo verbo, eat, pero en pasado, ate. Si tú comieras bien, estarías saludable. ¿Cómo decimos eso? Si tú comieras bien, estarías saludable. El pasado del verbo eat, recordemos que es ate, aquí lo tenemos. Si tú comieras bien, estarías saludable. You ate. If you ate, muy bien. Muy bien, excelente. Good. If you ate well, you would be healthy. Very good.
Sorry. Si tú comieras bien, pasado, tú estarías. You would be healthy. Y finalmente tenemos, si tú hablaras francés, speak French, tú la entenderías. Entonces, el verbo speak en pasado es spoke. So we say, si tú hablaras francés, tú la entenderías. How do we say that? If you Muy bien. If you spoke French, you would understand her. Very good. Si tú, pasado de speak, spoke. Si tú hablaras francés, if you spoke French, tú, el auxiliar would, y el verbo entender, understand. Tú la entenderías. You would understand her. Muy bien. Entonces, primer condicional, cosas que son posibles. Si yo voy a la playa, me divertiré. If I go to the beach, I will have fun. Presente, condición, y futuro, consecuencia, con el will. Y el segundo condicional es para cosas que no son posibles. Cosas hipotéticas. Me gustaría que pasara, pero no es posible. Si yo fuera rico, quizás sea posible, pero no lo creo. Si yo fuera rico, pasado, yo compraría. Tenemos el verbo comprar. Sí. Y agregándole el would, estamos diciendo compraría. Estamos hablando en condicional. Yo compraría. Entonces ya no hablamos en presente y futuro, como en el primer condicional, sino en pasado y en condicional con el would. Yo compraría, yo iría, yo dormiría. Okay, guys, so how do you feel? How was it? Do you have any questions? ¿Preguntas? No, teacher. Ok, de todos modos, vamos a seguir trabajando en estos dos condicionales. So don't worry. Okay, guys, so thank you so much. See you tomorrow. Bye bye, Marta. Bye bye, Mirna. Thanks to you. Bye bye.